Bienvenidos a By a Lady Podcast, el podcast donde exploramos la literatura clásica con una taza de té en la mano y con el siglo XXI en la otra. Hoy hablaremos de algo que a Jane Austen probablemente le resultaría fascinante o tal vez desconcertante, su salto al universo pop. Como una autora que nunca salió de Inglaterra terminó siendo parte de TikTok, de series, películas, desfiles de modas y hasta fanfics virales. Acompáñame que vamos a recorrer los caminos y los memes también del mundo de Jane Austen. Y para recorrer este mundo de adaptaciones, ironías, vestidos de muselinas, etc., hoy me acompaña Paula, ferviente seguidora de Jane Austen. Ella es periodista y trabaja en comunicación y la pueden seguir en su cuenta de Instagram, donde sube también contenido sobre Jane Austen. Su cuenta de Instagram es @enipares. Así que te damos la bienvenida, Paula. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida al episodio de hoy. Muchas gracias a ti. Me ha encantado esta introducción y muchas gracias por invitarme. Antes de partir ya con la conversación como tal, siempre les hago una pregunta a los invitados del podcast y es, ¿cómo llegaste tú a Jane Austen? ¿Llegaste por alguna adaptación, por un libro, porque estudiaste algo particular sobre Jane Austen, etcétera? Yo llegué por la adaptación de Orgullo y Prejuicio de 2005, es lo que dices tú, la más famosa, y yo creo que muchas personas han entrado al mundo de Jane Austen gracias a esta adaptación. Sí que la vi más jovencita y esto me hizo leer el libro, que es una cosa de la que me gustaría también hablar cuando hablamos de adaptaciones, que es, al final es una entrada al mundo de Jane Austen, que también es una entrada al mundo de las novelas, no solo de las películas. Y esto me hizo leer Orgullo y Prejuicio. Esto, no sé, igual tenía como 16 años y luego leí Sentido y Sensibilidad. Entonces, estas son como las obras a las que más cariño les tengo también solo por esto. Y sí, no sé, al final no me la hicieron leer en el colegio, por ejemplo. Es una autora de la que creo que conocemos mucho gracias a las adaptaciones, pero que de las novelas sabemos muy poco. Y creo que las adaptaciones son una gran manera de poder conocer más a Jane Austen. No sé tú si tienes alguna adaptación favorita o cómo entraste a este mundo. Bueno, yo ya no siento vergüenza antes, no, jamás he tenido vergüenza, pero es que siempre nos reímos de esto, porque yo partí con Jane Austen a través de los libros de Crepúsculo. Bella, en Crepúsculo, el primer libro, lee Orgullo y Prejuicio y Cumbres Borrascosas. Y yo obviamente estaba en todo este tema de que, bueno, Bella, Edward, Crepúsculo, vampiros, etcétera, y todas las lectoras del libro queríamos ser la protagonista, obvio, eso siempre pasa cuando uno lee los libros. Entonces yo en mi adolescencia quería ser como Bella y me puse a leer los clásicos que ella leía. Y así fue un poco como llegué a Jane Austen, fue el primer libro que leí, Orgullo y Prejuicio. Sin embargo, no es mi libro favorito, pero creo que obviamente por haber sido el primero guarda un lugar muy especial y es muy loco porque, como te decía antes, tendemos las fanáticas de Jane, o en realidad los fanáticos de la literatura, los lectores en general, tendemos a ser muy puristas con algunas cosas, con libros, por ejemplo, que están de moda, y tendemos a siempre a decir, no, es que esto no es literatura, no es buena literatura, etcétera. Pero en el fondo son medidas que llevan a los adolescentes o a las personas que leen esos libros a encontrar otro tipo de literatura. Y a mí fue un poco lo que me pasó con Orgullo y Prejuicio. Y claro, después lo leí, después vi la adaptación, no recuerdo muy bien qué año fue todo esto, pero la primera adaptación que vi fue la del 2005, así que eso también es un poco la que guardo un espacio en mi corazón como más especial. Claro, me encanta la anécdota de Crepúsculo, me encanta. Pero es lo que dices tú, que al final es cierto, o sea, Crepúsculo es un fenómeno en el que yo también participé y creo que la mayoría de mujeres de este planeta en su momento, y al final es ese producto que está muy marcado para este tipo de target, digamos, y es lo que hace que tú entres a este mundo, que es lo que estábamos diciendo que hacen también las adaptaciones. Y yo también coincido en que justo las austenitas me parecen un grupo muy, muy ferviente, más que incluso otros autores clásicos. Es cierto que quizás, pues al final la literatura clásica tiene este tipo de fans que al final son muy fervientes de la literatura clásica, pero concretamente con Jane Austen yo me he fijado, la persona que es fan puede llegar a ser muy fan, y si tú le cambias un mínimo en la adaptación de la obra,
ya está, esa adaptación estará cruzada para siempre. Y no, yo aquí también vengo a defender que hay algunas adaptaciones, más allá de que tengan errores históricos, digamos, o que no sigan la trama de Jane Austen al 100%, que al final son válidas por el hecho de que vamos a leer después los libros o nos vamos a acercar mejor a Jane Austen después. Para ver exactamente por qué Orgullo y Prejuicio funciona tan bien incluso en nuestra época, hay que ver como los elementos que se mantienen fidedignos a la novela Jane Austen y que se encuentran en todas las adaptaciones, que viene a ser sobre todo al final los temas tan universales de los que hablaba Jane Austen, que pues, es la época social, el matrimonio, la reputación. Los personajes me parece que son personajes con los que te puedes identificar incluso a día de hoy, concretamente Elizabeth, porque al final la audiencia es mayormente femenina y entonces Elizabeth es una persona muy independiente, muy segura de sí misma, tiene mucho ingenio y al mismo tiempo también es muy vulnerable. Yo creo que esto hace que este personaje sea como universal, que al final se pueda mantener a lo largo del tiempo, mientras que en Darcy, a mí Darcy me parece como un héroe masculino muy interesante para las mujeres concretamente, porque tiene como esta rigidez, esta incomodidad, este personaje tan severo que a lo largo de la adaptación, da igual la adaptación que sea, como que se va haciendo como más suave, solo me sale el término en inglés, pero como que tú ves que va teniendo sentimientos por Lizzie progresivamente y a ti te hace tenerle como mucho cariño. Y si hablamos en términos modernos, me parece que roza un poco, no llega, pero roza un poco el enemies to lovers, que a la gente le encanta, a mí me encanta el enemies to lovers, y tiene como estos detalles como muy románticos que a día de hoy siguen enganchando a la población y yo creo que lo harán toda la vida. Es muy gracioso, de hecho, si lo piensas, como llevarlo a la modernidad, Claro. porque no me imagino a Darcy como identificándose con un libro actual. O sea, Ya, 100%. Sí, sí. entonces, claro, o sea, tiene eso de gracioso, pero yo creo que tiene eso que va enganchando y que va haciendo que la gente que los lectores, nosotros nos sintamos igual más conectados con cada uno de los personajes. Creo que me dijiste que tu adaptación favorita de Orgullo y Prejuicio es la del 2005. Sí, creo que que siempre que lo digo pienso, igual soy muy básica, pero realmente es mi favorita y es que a mí me parece maravillosa. El toque que le da, estoy de acuerdo que no es la adaptación más fidedigna. Para mí, de Orgullo y Prejuicio del 95 es obviamente la más fidedigna. También es una miniserie, creo que hay pues, muchas más posibilidades de hacer cosas, pero, y esto lo estoy analizando en mi cuenta de Instagram, y la estética que tiene Joe Wright, que es el director de la del 2005, lo que le da a la película es un carácter mucho más romántico que a mí me encanta. Y por mucho que igual no sea lo que Jane Austen intentaba hacer en la novela. Recuerdo que subiste un reel donde hablaba sobre la naturaleza en la película de Orgullo y Prejuicio del 2005 y fue un punto que me llamó mucho la atención porque lo encontré súper interesante. No había hecho esa conexión con, por ejemplo, lo que mencionas tú como de la escena de la lluvia y el rayo que se escucha detrás. Entonces como que eso me pareció súper interesante, esa visión. Sí, además yo creo que Jane Austen también estaba como muy limitada por su contexto histórico, que al final es normal, o sea, la pobre señora pues estaba en su casa y pocas posibilidades tienes como mujer de irte a las Américas a ver qué pasa. Quiero decir, al final estás en tu habitación escribiendo y tu mundo es muy limitado y para lo limitada que estaba Jane Austen, me parece que hace un retrato súper vivo de su día a día y de cómo funcionaba la sociedad en ese momento. Pero claro, lo que hace Joe Wright es decir, vale, por mucho que muchas de las escenas pasen en espacios interiores, nosotros lo vamos a llevar al exterior. Y Joe Wright además me parece que como director tiene una visión muy bonita de la naturaleza y si tú ves la película tiene todos estos paisajes muy grandes, inmensos, y lo que hace es como una conexión muy clara con Elizabeth, porque al final Elizabeth ve en la naturaleza una forma de escapar y la independencia que Jane Austen le da en el libro, Joe Wright lo que hace es decir, vale, pues lo vamos a demostrar con todas estas escenas de Elizabeth fuera, en el exterior, en las montañas, cerca de un árbol, en su patio. Al final hay muchas escenas de estas muy melancólicas y creo que es como muy bonito. Es que además la banda sonora me parece que hace un favorazo a esta película y es como mucho más romántico y entras en el mundo de Elizabeth, en su mente, en lo que está pensando.
también eso, cuando Darcy le propone matrimonio con la lluvia, la proposición más catastrófica de este mundo, y de repente empieza a haber una tormenta inmensa. Es como que todo eso te hace sentir a ti también esa opresión, ¿no? Y esa oscuridad, y de decir, esto no está acabando bien. Y me parece muy guay lo que hace Joe Wright con los elementos. Es que le tengo mucho cariño a esta película. Sí. Cuando mencionas lo de, porque no recuerdo si lo mencionabas en el reel o lo escuché, vi en alguna otra parte, de las escenas importantes de Lizzie Bennet y el apoyo en la naturaleza, de cómo se mostraban bueno, estamos hablando de la adaptación del 2005, cómo los momentos importantes de Lizzie se llevaban siempre fuera, a los grandes espacios exteriores, etc. Y aquí no puedo evitar hacer la comparación con lo que leía en Jane Austen en la intimidad de Lucy Worsley, que ella habla sobre los hogares de Jane Austen y cómo los hogares fueron tan especiales para las novelas, que fue básicamente los lugares donde ella tenía para escribir, para residir, y lo que significaba para ella el tener / no tener un hogar. Entonces es inevitable un poco llevar o hacer esa comparación, porque si te fijas en el libro, siempre los momentos importantes, los momentos como cúlmines suceden en los espacios comunes. En cambio, esos espacios que Jane Austen no tenía, básicamente porque no tenía un hogar como tal, sino que tuvo muchas residencias que no necesariamente son el hogar, digamos. Entonces es inevitable no hacer esa comparación de cómo el director nos muestra el espacio exterior, la naturaleza, la fuerza de los elementos, en comparación y en contraste también con lo que vamos a ver en Orgullo y Prejuicio. Eso es. Y solo para añadir con lo de la habitación, porque hace unos meses leí Una habitación propia de Virginia Woolf y mencionaba a Jane Austen. Y bueno, más allá de sus opiniones sobre Jane Austen, explicaba, y no sé si es verdad, pero imagino que si Virginia Woolf lo dice será verdad, que ella escribía en una habitación que, claro, es común en el sentido de que todo el mundo está pasando por ahí. En plan, ella no tenía una habitación propia para escribir, como muchas escritoras no han podido tener, tenía que escribir en el saloncito, imagino, con la gente en el sofá, dando vueltas, lo que fuera. Y que, nada, es muy curioso, a mí me parece como muy difícil poder escribir con tanta gente, pero al mismo tiempo sí que te puede dar, imagino, una mirada o quizás más una oreja a las conversaciones ajenas, como que fijarte mucho más en lo que está pasando a tu alrededor, y supongo que eso le ayudaría, imagino, a poder escribir según qué historias. Claro, puede ser que también en estas conversaciones que ella escuchaba, intentaba plasmar en sus libros, nos diera ella de alguna forma esos chismes que estaban que estaban dando vuelta, digamos, en la época, y los quisiera adaptar para esos libros. Y aquí me recuerdo otro libro, obviamente, de Jane Austen, que es Emma, que es un libro muy diferente a lo que nos encontramos en Orgullo y Prejuicio. Es un libro quizás más divertido desde cierto punto de vista, con una protagonista totalmente diferente a Lizzie Bennet, una protagonista que no tiene la necesidad de casarse. O sea, partamos de ahí, es la protagonista, digamos, de Jane Austen, que tiene esta libertad de poder decidir si se casa o no realmente. Y con Emma, evidentemente no puedo evitar pensar en Clueless, por ejemplo, la adaptación de los 90, donde se lleva justamente a Emma como protagonista, como la Cupido de las parejas. ¿Qué crees tú que hace que funcionen las adaptaciones de Orgullo y Prejuicio, Emma? Quizás siento yo que pueden ser incluso las más famosas hoy en día. Habrá que ver, porque el próximo año se estrena también la de Sentido y Sensibilidad, que creo que también tiene un enfoque y un objetivo mucho más vinculado con los jóvenes, con la gente que usa TikTok, por ejemplo. O sea, como yo me excluyo un poco de ese grupo, pero porque también he visto que son actores y actrices que van a participar en esa adaptación, que son también de series muy populares, y que están, digamos, o sea, objetivo principal, jóvenes. Sí, además el coronel también era muy joven, ¿verdad? El actor, en comparación con la edad que se supone que tiene que tener. Que creo que están cambiando cosas que igual el age gap, por ejemplo, no convence tanto a las audiencias, a las nuevas audiencias, no lo sé. Yo sí que lo analizábamos en Orgullo y Prejuicio, y en Emma, por ejemplo, que yo también estoy de acuerdo que es
la adaptación más conocida después de Orgullo y Prejuicio, creo que tienen arquetipos que son muy fáciles de trasladar. Y en Clueless, por ejemplo, el hecho de que la protagonista sea la típica casamentera que intenta juntar a sus amigas, al final es una cosa que puedes ver en el instituto perfectamente. Es decir, que hay ciertos elementos que son muy fáciles de trasladar a las nuevas audiencias. Yo creo que también ha habido un boom, y creo que lo hablaremos más adelante, de la gente que es fan de las series de época. Pero no necesariamente de la serie en sí, sino de la estética. Creo que hay una cosa muy bonita en la estética que a todo el mundo le gusta, de los bailes, el té, el vestuario, el yearning, este deseo, este anhelo que es como muy velado y tiene que ser muy sutil, porque al final vivimos en la época de Tinder, básicamente, y entonces en el siglo anterior, en los siglos anteriores, esto no existía, entonces tenía que ser muy sutil. Y el arte del cortejo creo que es una cosa a la que nos sentimos como, es muy seductora, ¿no? Para la gente que ahora mismo está haciendo clic en redes sociales intentando hacer match con alguien. Y yo creo, esto es jerga muy juvenil, yo creo, pero es justamente esto lo que creo que está haciendo enganchar a las nuevas audiencias, ¿no? También creo que es, y lo hablaremos igual más adelante con lo de Bridgerton, es una cosa importante introducir determinados elementos que a las nuevas audiencias les importan, por ejemplo, la diversidad. Es decir, hay cambios que yo creo que puedes hacer en las adaptaciones que son muy bienvenidos, porque al final, por ejemplo, pues haciendo Bridgerton, que hacía a la reina Charlotte, es una persona de color, ¿no? Al final yo creo que son cambios que son muy bienvenidos, o hablar un poco más de los derechos de las mujeres en esa época. Sigue siendo una época muy privilegiada y muy rica, y creo que tenemos que tenerlo en cuenta. No estamos hablando de la época de los sirvientes, nos estamos sintiendo atraídos por una época extremadamente privilegiada. O sea, al final hay gente pasándolo muy mal en esa época, pero eso no interesa, eso no se ve. Creo que romantizamos mucho esa época en ese sentido, y eso nos gusta, eso atrae muchísimo a las audiencias. Sí, yo siempre he mencionado esto de que todas amamos, digamos, la época de Jane Austen, la época de la regencia, por un tema más como de, porque lo que decías tú, de esa romantización, de el cortejo, de encontrar a alguien para enamorarte, de casarte por amor, pero eso también es un paralelo que se hacía en las novelas de Jane Austen. ¿Cuántas mujeres se casaron por amor en esa época? Tiene que haber sido, o sea, el 1%, por decirlo de alguna forma, en comparación con lo que realmente pasaba. Y por otro lado tenemos también esta romantización de nosotras en la época de la regencia. No sé si viste Austenland. No la he visto, pero sé cuál es, no la he visto. Te la recomiendo, o sea, es divertidísima. Y es esta, para la gente que no la conoce, es esta película donde la protagonista está obsesionada con Jane Austen, con Orgullo y Prejuicio, y por ABC motivo se va a vivir la experiencia de vivir en la época de la regencia, a un lugar que ofrece esto, como una especie como de un lugar turístico. Y ella paga un pack que cree que es el pack, digamos, como normal, el único que hay, y cuando llega ya se da cuenta que en realidad era el pack más barato, más económico, y eso es un poco lo que yo creo que nos pasaría a la mayoría de las lecturas de Jane Austen hoy en día. O sea, nosotros romantizamos mucho los vestidos, los colores, los bailes, etcétera, todo ese tema, pero yo creo que si yo estuviera en la época de la regencia, yo no participaría en los bailes, o sea, yo tendría que trabajar, no tengo el estatus que necesitaría para participar de bailes, para participar, para conocer a alguien como Darcy, por ejemplo. Entonces, muchas veces nos olvidamos de eso, de ese lado más histórico, de lo que realmente sucedía, y nos vamos por el tema del romanticismo, o de romanticismo en el sentido de romantizar la época. Y obviamente también está bien, los libros están hechos para eso, para divertirte, para transportarte, etcétera, pero ya si lo llevamos más como a lo fidedigno, si nos ponemos a reclamar porque un actor es de color, o porque tiene los ojos de un color que no es, o etcétera, ok, entonces tendríamos que hablar de muchas cosas más. Y yo creo que en Jane Austen tampoco hablaba demasiado. Sí que hay momentos en los que pues nombra, por ejemplo, las plantaciones con esclavos, pero siempre es muy velado y tú más o menos por el contexto puedes intuir, pero estas cosas Jane Austen tampoco las menciona.
Y es lo que decías tú, a mí no me parece mal que nosotras romanticemos esta época. Creo que somos adultas y somos conscientes de la realidad de esto. Creo que mientras nos haga felices, imaginarnos en la regencia es muy bonito y al mismo tiempo que somos conscientes de que obviamente esto es una romantización y la época realmente no era así. Y lo que dices tú, lo que decías antes de Emma, creo que las adaptaciones ahora modernas priorizan otras cosas. Así como las de los 90 siento que eran más cercanas a la historia de Jane Austen, creo que estas adaptaciones, las nuevas, priorizan, pues en Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, es un poco más romántica. Emma prioriza mucho la estética, o sea, todo lo que es los colores, el vestuario. Creo que al final depende de la mirada del director, porque al final creo que la directora era, no sé si trabajaba en algo de moda, pero tengo la sensación de que se nota mucho la forma, o sea, lo que ella quería priorizar era una explosión de colores que a mí me encanta, mientras mantiene hasta cierto punto la historia de Jane Austen, pero como que cambia mucho el énfasis de la historia. Y, por ejemplo, en Persuasión, por ejemplo, lo que se intentaba hacer era una película un poco más humorística, ¿no? Por mucho que les saliera bien o les saliera mal. Pero intentan priorizar otras cosas que creen que van a hacerla más atractiva para las nuevas audiencias. Y a mí eso no me parece mal. Yo lo he discutido mucho con una amiga sobre las nuevas adaptaciones de Sentido de Sensibilidad, y una de mis amigas me decía, es que Angie, así como ya en el punto como culmina de la conversación, como, entiende, tú no eres el público objetivo. Claro. Y yo lo sé, estoy pasada en años, ya no soy joven. Yo te entiendo, porque como lectora y amante de Jane Austen dices, jolín, quiero una adaptación que sea fiel a Jane Austen. Yo soy la primera, pero claro, cuando veo estas cosas o lo que está pasando con Cumbres Borrascosas, como que tienes que hacer como el clic de decir, vale, esta película igual no va a ser para mí, pero está bien porque igual lo es para otra persona. No, es normal que creo que haya un poco de decepción en ti, es normal, porque al final igual todo el mundo quería una adaptación de Persuasión que nos mereciéramos por fin. Pero bueno, dices, pues vale, pues esta no es mi adaptación, pero quizás es la de otra persona. Hay que dejar ir también en ese sentido. Pero yo entiendo las dos partes, es complicado, al final somos fans. Entonces, te quieres ver como no sé, que sea más fidedigno, ¿no?, al texto. Claro, uno siempre quiere ver lo que se imagina al momento de leer. Eso es un poco, y eso es, o sea, yo creo que eso es imposible de lograr. No. Todos en nuestra cabeza tenemos o bueno, quizás no, este ejemplo no es tan válido porque iba a mencionar a Darcy, pero siento que Darcy ya es un personaje tan ultra conocido en las dos actuaciones, digamos la del 95 y la del 2005, que creo que es un poco más difícil imaginarse a un Darcy sin tener a uno de estos dos actores en la mente. Pero, por ejemplo, a otras protagonistas, quizás Anne Elliot o Marianne, etcétera, o Emma inclusive, uno se las puede imaginar como uno quiere, y llevar eso a la adaptación es obviamente imposible. Y eso también me hace pensar sobre el tema de los rasgos de las heroínas, porque leemos la historia, está ahí, nos cuentan cómo es, pero a la vez nosotros le ponemos un poco más de nuestra imaginación a esos rasgos. Entonces, mi pregunta es como, ¿qué crees que rasgos actuales de las heroínas de Jane Austen pueden o funcionarían, digamos, en la actualidad, tanto en las adaptaciones como en la modernidad que estamos viviendo? Uh-huh. Con lo de Elizabeth, yo creo que está muy claro, lo decíamos antes, esta independencia que tiene Elizabeth. Creo que esto resuena mucho con las mujeres que al final, pues, en la época determinada estaban muy marcadas por el contexto social y las normas sociales, y Elizabeth siempre tiene un puntito de rebeldía contra eso. Creo que es muy romántico en este sentido, pero al final rechaza la petición de matrimonio de Collins, que podría venirle genial porque iba a heredar su casa, y lo rechaza porque no le conviene para ella, para sus propios sentimientos. Entonces, todo este punto de voy a seguir mi corazón, voy a hacer lo que yo quiero más allá de lo que me diga la gente que tengo que hacer, creo que resuena muy bien y puede resonar muy bien durante muchísimos más años. Con Emma, que decíamos que la historia creo que es al final muy fácil de trasladar por este punto de casamentera, queremos juntar a X amigos, la persona que ha estado contigo casi toda tu vida al final va a resultar la persona de la que te vas a enamorar, pero al principio no lo estás viendo. Hay elementos muy claros que se pueden trasladar al nuevo texto. Emma es una persona que no es, digamos, una heroína muy fácil de querer, yo creo. Yo la quiero mucho, pero por la personalidad que tiene puede llegar a ser un poco difícil de tratar en algunos momentos. Pero
Pero claro, ese tipo de personalidad de intenta ser bien intencionada al mismo tiempo que igual no lo está haciendo bien porque no está teniendo en cuenta los sentimientos o los pensamientos de sus círculos cercanos, es como muy válido. Es una cosa que puede llegar a pasar y creo que es una cosa muy bonita de Jane Austen, que al final escribía personajes y arquetipos que es que pueden ser trasladados al 100% a día de hoy, porque nos sentimos y pensamos muchas veces igual que como ella los escribía hace siglos. Y esto creo que es muy interesante. No sé qué opinas tú de... Sí, yo creo que tienes mucha razón con el tema primero de los arquetipos, que es algo que podemos ver a lo largo de las novelas de Jane Austen, pero también cómo cada uno de los personajes tiene su background, su historia detrás y cómo nos podemos identificar, ya sea con Charlotte Lucas o con, no sé, Lizzie Bennet, pero también con Elliot, etc. Entonces creo que lo que hace la autora es esta forma tan magnífica de crear estas historias que no solo funcionaron en su época, sino que han funcionado 200 años después y que siguen y probablemente van a funcionar por 200 años más, esperemos. Entonces, es un poco como cuando uno dice que era lo que nos preguntábamos en el primer episodio, que era, ¿por qué seguimos leyendo a Jane Austen? Después de todo este tiempo, después de nosotros pasar este boom de no sé cuántos años leyendo toda su novela y juntándonos y conversando, ¿por qué después de 10 años seguimos aquí hablando de la misma autora? Y es justamente porque con lo que tú decías, tienen este background, esta historia que hace que se conecten los personajes contigo en diferentes momentos. Ahora quizás no soy tanto una Lizzie Bennet, por ejemplo, ahora soy más, no sé, Anne Elliot, porque quizás soy más madura o porque la vida me ha dado experiencias, etcétera. Entonces es un poco lo que vemos a lo largo de sus novelas también, como el crecimiento de cada uno de sus personajes, que es muy interesante. Sí, un poco como las eras de Taylor Swift, ¿no? Ahora estoy un poco más Reputation. Ahora sí, es verdad, ¿eh? Creo que además Sí. son tan distintas entre ellas, si lo piensas bien, tienen personalidades muy distintas. Como muy curioso también. Y eso es, al final, identificarte más con una en algún momento, luego con otra. Hay veces que igual te cae una un poco peor que la otra, pero realmente la entiendes. Como que puede variar mucho también dependiendo de cuándo la leas en tu vida, ¿no? Porque yo, Claro. por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, Sentido de Sensibilidad, sí que los leí cuando era más pequeña, pero ahora los he vuelto a leer por el 25 aniversario y, de hecho, la idea es leerme todos los que quedan. Y sí que me he dado cuenta de que hay muchas cosas que cambian para ti, ¿no? Como has crecido también y ahora lo lees de otra forma. Es como que había cosas en su momento que se me perdían de Jane Austen y ahora como que las tienes mucho más presentes, más allá de la historia romántica, digamos, ¿no? De toda la ironía que tiene Jane Austen, la forma de los personajes de manipular a otros, todo que está muy velado en el diálogo. Es una cosa que antes se me perdía, por supuesto, porque era más pequeña y ahora es como que lo veo distinto. Y igual antes me identificaba más con Marianne y ahora soy más Elinor, porque he crecido y ¿sabes? Creo que es una cosa que nos pasa a todas y es muy bonito al final porque todas las heroínas tienen algo muy distinto entre ellas que hace que puedas sentirte representada, ¿no? Sí, a mí me pasa eso absolutamente y creo que el mejor ejemplo que puedo dar en mi caso es el tema con la señora Bennet. Cuando yo lo leí por primera vez, para mí fue como esta mujer, Dios mío, dame paciencia para seguir leyéndola, porque cómo puede ser tan así, pobre sus hijas, etcétera. Y luego lo volví a leer hace un par de años, también lo leí este año y la entiendo, o sea, yo entiendo a esa pobre mujer. Para mí ahora es como esta pobre mujer que tiene 5 hijas y que sabe que si el esposo se muere, van a quedar en la calle y ninguna está casada. O sea, yo también me comportaría como ella, quizás no tanto, pero igual tendría esa urgencia de casarla. Me pasó igual este año leyendo Orgullo y Prejuicio, pensaba que la señora Bennet, no sé, la teníamos un poco más demonizada y realmente tiene todo el sentido. O sea, yo como madre lo pienso y digo, es que estaría igual, estas pobres señoras se van a quedar en la calle, necesitan casarse. O sea, yo lo entiendo. Yo entiendo que tenga los nervios muy alterados todo el tiempo. No, pero me parece muy curioso que lo hayas nombrado porque también lo estaba pensando. Y creo que esta es nuestra forma de crecer, ser adultas, quizás en algún futuro ser madre o no, quién sabe, pero como ya tienes esta mentalidad de
tienes que buscarte la vida, ¿sabes? Y hay que casarse, pues habrá que casarse. Es como muy completamente distinta a la versión romántica de nosotras siendo adolescentes, yo creo, y casándonos por amor. Claro, hace que te sientas, quizás lo lindo del universo de Jane Austen es que tienes tantas novelas para poder identificarte en diferentes momentos de tu vida. Yo recuerdo que cuando leí Sentido de Sensibilidad por primera vez, Marianne me pareció, o sea, para mí era insufrible. Quizás ahora me parezca lo mismo, pero en menor grado, quizás la entienda por toda la experiencia, pero efectivamente, y una cosa que me gusta mucho de las adaptaciones es cómo uno puede ir viendo también esas otras miradas de un personaje, como por ejemplo Bridget Jones, tú también lo decías con los Bridgertons, cómo vemos, por ejemplo, bueno, Bridget Jones, mundialmente conocida, obviamente, la adaptación, y cómo tenemos a esta Lizzie Bennet más moderna, llevada a la actualidad, con estos problemas modernos, que lo hace muy gracioso además. Y por otro lado tenemos los Bridgerton, que también ha sido un fenómeno mundial y justamente puede ser una de las razones por lo que decíamos de esta romantización del vestido, de los modales, de los bailes, etc. Sí, además bueno, es que Bridget Jones es una maravilla de persona. Además, lo estaba viendo hace poco para refrescar justo para este podcast y es que lo pensaba y digo, pobre señora, de verdad, lo que tiene que pasar. Y Darcy siendo Darcy, el actor Colin Firth, haciendo de Darcy, también me pareció un puntazo. No sé, al final es verdad que la historia en sí puede llegar a ser muy divertida. O sea, y además yo con Jane Austen me he reído mucho, que es una cosa que no piensas cuando piensas en Jane Austen, quizás, porque Jane Austen se traslada más, o sea, se hace más conexión Jane Austen romanticismo o la parte romántica de Jane Austen que la parte del humor, y Jane Austen es tremendamente divertida. Entonces, que el hecho de Bridget Jones que coja como estos elementos como más cómicos y los traslade a la pantalla, a mí me parece como muy curioso. Y con Bridgerton sí que veo que hay mucha audiencia joven enganchada ahora a los period dramas, así como antes creo que con Downton Abbey, por ejemplo, ya se sentaba, al final fue una serie muy grande, se asentaba ya en como digamos la cumbre del period drama en hecha serie. Ajá. Pero era, creo que para un público más adulto, siempre femenino, lo cual es muy curioso. Y ahora la Bridgerton creo que es ya para la gente joven y tiene elementos que decíamos eso, que creo que resonan muy bien con ellos, con la gente más joven, que es pues eso, el vestuario, la estética y tal, pero también tiene un punto de el romance que nos gusta mucho a nosotras, que es este romance como mucho más pausado, mucho más o prohibido, porque quizás tienen clases sociales diferentes. Son elementos que se pueden ver ahora en la literatura romántica actual, pero trasladadas a una época que nosotros es que nos encanta romantizar por la estética, yo creo. Y esa, ¿no? A mí Bridgerton me gusta, no es mi serie favorita, pero me gusta mucho verla y he visto todas las temporadas por esto, por la época, pero al final también muestra, pues eso, al final como aquí hay elementos que resuenan mucho con el público actual y que hay que cambiar. Pues al final, pues personajes que no sean todos blancos, por ejemplo, Claro. o temas de salud mental o temas de consentimiento que también se muestran mucho. Elementos eróticos, que es muy curioso porque hay muchas más escenas eróticas que en el pasado. No sé si te has dado cuenta de esto, pero como que los Bridgerton tienen muchas escenas eróticas y es una cosa que creo que está pasando últimamente también en la literatura, que hay un interés cada vez más creciente por leer este tipo de escenas. Y creo que esto es todo lo que veas nuevo en las adaptaciones, creo que es los propios productores intentando acercarse a estas audiencias femeninas. No sé si te has dado cuenta de este punto. Porque Sí, estaba pensando en el boom de los libros spicy también, sí. y cómo pasamos de una cosa mucho más suave, más soft, a escenas ya que son como directamente, o sea, ¿cómo decirlo?, descriptivas de todo lo que está sucediendo. Yo la verdad es que no soy quizás la mejor persona para hablar de eso porque los libros que suelo leer, a ver, te digo, lo más spicy que he leído en mi vida ha sido quizás Megan Maxwell, puede ser, y el último spicy que leí fue esta de Laurie Gilmore, que es algo de Pumpkin Cinnamon Bun, algo así, no recuerdo muy bien el título del libro,
pero yo estaba así como, oh, wow, ¿qué es esto? Muy spicy, estaba ahí leyendo, muy entretenida obviamente, pero sé que esto dentro de la categoría de los spicy es lo más suave, lo más, Ujú, o sea, pasivo posible, ujú. en comparación con lo que se lee hoy en día. Y bueno, eso también es una discusión que podemos llevar quizás a otro momento, a otro espacio, el tema de cómo las adaptaciones usan estos trends, por llamarlo de alguna forma, lo que está de moda hoy en día, para justamente publicitar sus adaptaciones. Ya lo vimos con el teaser de Cumbres Borrascosas, por ejemplo, y quizás... no descarto que inclusive en otras adaptaciones de época también vayamos a ver algún punto más como de este estilo. Ujú. Pero efectivamente lo que tú decías de por qué este boom de los Bridgertons, por ejemplo, tiene que ver quizás también con esto de la romantización, de querer vivir más esa época, más ese tipo de romance. ¿Y eso también crees tú que es como algo más femenino? ¿O será como que también puede verse en el público masculino? Que la verdad no lo creo. Ya, a ver, seguro que hay hombres interesados en ver los Bridgerton, pero creo que el 90%, no tengo los números, pero yo diría que la gran mayoría es público femenino, creo que principalmente por el romance y creo que, no sé, al final es verdad, esta romantización de los vestidos, digamos, una clase social a la que no podemos pertenecer nosotras, también principalmente porque la época ya no existe, se ha pasado y como que lo vemos de una forma muy nostálgica como que es una época en la que no podemos participar y nos encantaría pues estar bailando. Es que no tienes que trabajar, esta es la mejor parte. Te puedes pasar el día bailando, viendo a tus amigos, tomando el té y vas vestida preciosa. O sea, yo creo que al final como mujer es una cosa y luego te puedes enamorar de alguien que pues te está cortejando. Entonces creo que es una cosa que al final como mujer nos gusta mucho, que es el hecho de, pues eso, de no sé, de sentir este amor más pausado, más elegante, digamos, mucho más refinado que igual lo que nos podemos encontrar ahora mismo en el día a día en una sociedad que creo que, pues al final lo comentábamos antes, entre las redes sociales, otras aplicaciones, el mundo de Internet, el mundo va muy rápido, es mucho más negativo que antes, políticamente hablando, tampoco estamos genial en este mundo que nos rodea y estamos en una época dura para vivir ahora mismo. Obviamente no me refiero tanto a como en privilegios, sino más conflictos sociales, conflictos políticos, etcétera, ¿no? Entonces no es la mejor de las épocas tampoco, o al menos no es mejor de los últimos años. Entonces, yo partiendo de la base de que yo hablo desde mi experiencia privilegiada, pero creo que tendemos a romantizar estas épocas que pensamos que realmente eran mejores y que quizás para la aristocracia sí que lo eran, porque solo nos muestran la parte bonita de estas historias, ¿no? Y nos gusta trasladarnos a ellas, yo creo que también para hacer un poco de evasión y decir, bueno, pues aquí solo tengo que tomar el té, bailar y enamorarme. Es lo mejor que podría pasarme ahora mismo. Hemos hablado hasta la fecha solo de las adaptaciones más comunes, o sea, o el cine, que es, digamos, como lo más conocido dentro de las adaptaciones, pero también hay adaptaciones de Jane Austen que se han hecho que están más vinculadas con Jane Austen en la modernidad. Por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente cuando hablo de esto es una serie que se llama Lost in Jane Austen, Lost in Austen creo que se llama, que es donde se intercambia, digamos, Jane se intercambia con la protagonista de la serie que está en el siglo XXI y una se va al siglo XXI, la otra a la regencia, y es muy loco y gracioso ver eso de intentando vivir esas vidas. Y también tenemos otro ejemplo de lo que sería como vivir el Jane Austen en la actualidad, que son las adaptaciones que se hicieron de alguna de sus obras para YouTube, que Uh-huh. fue también muy, muy conocido y muy seguido hace unos años atrás. Uh-huh. Sí, la de, bueno, con lo que decías de Lost in Austen, esta no la he visto, pero vi hace poco, no sé si te la has visto tú, la de Jane Austen arruinó mi vida. La tengo súper pendiente, súper pendiente. Vale, pues es un poco la misma idea, Ajá. simplemente ella es una fan aférrima de Jane Austen y además le gusta mucho escribir y se va a hacer, digamos, una especie de beca para irte a una casa en la campiña, creo que es la campiña inglesa, a escribir, que es el sueño de cualquier mujer, yo creo. Entonces, tiene muchos elementos de estos de
de al final cómo sería Jane Austen o cómo sería un personaje quizás de Jane Austen en la época del siglo XXI, cómo tendemos como a romantizar estos elementos de escribir en la campiña inglesa y realmente la vida actual es la vida actual. Pero hablando de lo de las series de YouTube, yo hice mi trabajo de fin de grado de Lizzie Bennet Diaries y de cómo se acerca mucho al público joven modernizándose. Y no sé si has visto la webserie. Si no, sí, la he visto, sí. A mí me encantaba esta webserie. Creo que es, bueno, para la gente que igual no la ha visto, es una webserie trasladada de Orgullo y Prejuicio, pero trasladada al mundo actual. Entonces, Lizzie es la protagonista, pero claro, en el siglo XXI, entonces tiene otras inquietudes, aunque la trama se mantiene. Y lo que hicieron muy interesante es que era como un videoblog. Entonces es ella todo el rato hablando a la cámara, es simplemente un escenario que es su habitación o quizás otro escenario a lo largo de la serie que va cambiando, pero siempre es muy estático y es ella hablando a la cámara sobre los personajes que van apareciendo y desapareciendo. Y a mí me gustó mucho porque yo lo analicé como ejemplo de transmedia, que transmedia lo que quiere decir es cuando una historia salta a diversas plataformas. Y lo que hicieron ellos muy interesante en 2012 con el auge de las redes sociales es que crearon perfiles en redes de sus personajes, que fue muy guay. Entonces lo que hacían era sacar un episodio semanalmente. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo qué día era, pero igual era el lunes. Hacían el episodio y te decían, pues vamos a ir a una boda el miércoles. Y claro, tú esa boda te la ibas a perder porque el episodio siguiente iba a ser el lunes. Pero en sus redes sociales iban a subir una foto el miércoles de la boda y tú podías seguirlos en muchísimas plataformas. Estaban en casi todas las plataformas y lo podías ver. Entonces, interactuabas con los personajes y es lo que llamamos transmedia, el hecho de que tú te puedes acercar tanto a los personajes de una forma que, obviamente de otra forma, pues eres un espectador pasivo. O sea, tú ves la serie y se acabó. Y aquí podías ser activo y eso lo hicieron muy bien, fue muy interesante. Yo hice una encuesta con 320 fans de la serie en Facebook y les hice un par de preguntas. Y una cosa que me llamó mucho la atención, bueno, el 90% eran mujeres, de los cuales el 70% tenían menos de 25 años, o sea que ya te da una idea de quién se estaba acercando a esta serie y quién era el target. Y una cosa que les gustaba mucho era el formato, porque al final te podías acercar al personaje, al protagonista, y al final los podías hacer semanalmente, que es una cosa que causaba como mucha emoción, ¿no? Que es una cosa que además vemos menos, porque como ahora las series salen de golpe, o la mayoría de ellas, pues aquí creaba como mucha expectación. Pero quizás lo más interesante es que el 80% de la gente que había visto esa serie ya había leído el libro, el 8% no la había visto, que es un porcentaje pequeño pero que es interesante, y el 7,8% leyó el libro después, que es un porcentaje muy pequeño, pero si tienes en cuenta que la mayoría eran fans, el hecho de que el 80% eran fans, entonces el restante del 20%, casi el 8% se haya leído el libro después es muy fuerte. O sea, el hecho de que no sé, al final la adaptación haya enganchado tanto que digas, bueno, tengo que leer la historia original, que va a cambiar muchas cosas, es muy bonito. Y una chica, de hecho, me escribió que sin esta serie no creía que hubiera leído el libro porque le parecería aburrido. O sea, ella creía que iba a ser muy aburrido. Y dijo, después de ver esto, que es la misma trama, pero distinto contexto, dijo, voy a leerlo, ¿no? Porque al final creo que tenemos un rechazo a los clásicos por pensar que van a ser muy tediosos y va a ser un lenguaje muy complicado, que a ver, tampoco es lo más fácil del mundo en comparación con la literatura actual, pero nos dan demasiado miedo, yo creo, para algunas cosas. Y la historia en sí, la trama de estos libros es muy interesante. Y si tú te la trasladas a la audiencia actual en otro formato, película, serie, lo que sea, jolín, la gente le va a enganchar porque estas historias están muy bien. Claro, yo recuerdo saber de esta serie, justamente, bueno, obviamente por YouTube, que era lo que había, y me parecía muy interesante eso que decías tú de cómo se mencionaba la historia. Estaba muy de moda en ese entonces el tema de sentarse frente a la cámara y hablar, ese tipo de videos, que era un poco lo que hacía también Lizzie en la serie, pero creo que era muy llamativo el hecho de que te estuvieran contando la historia de Orgullo y Prejuicio y que de repente aparecieran los otros personajes en pantalla, etcétera, y que tú los conocieras o
a veces sin siquiera decirte quiénes eran, tú ya más o menos sabías quién podía ser cada uno de los personajes. Creo que también hicieron otras versiones de otros libros, no estoy segura, pero creo que hicieron uno de Emma. Hicieron Emma, hicieron Sanditon también. Sí. Sanditon, y luego hicieron otros clásicos, porque hicieron Frankenstein, no sé, la verdad es que Peter Pan, se le ocurrieron mucho. Ahora estaba pensando en la adaptación de Persuasión de la última esta de Netflix, no recuerdo bien de qué año, pero una cosa que a muchísima gente no le gustó fue esto de romper la cuarta pared y hablar directamente a la cámara. ¿Crees tú que algo así hubiese funcionado en aquel tiempo, digamos, en una web serie, en algo más como pop, internet, TikTok o algo por el estilo? A mí es que romper la cuarta pared me encanta. O sea, y yo soy muy fan de Fleabag, no sé si la has visto. Sí. A mí esas cosas me gustan mucho, me parecen muy graciosas. Me parece que de alguna forma también puedes trasladar la primera persona, porque al final Orgullo y Prejuicio, casi todo, bueno, todo el libro parte de la visión de Lizzie. O sea, es más su opinión, la opinión que tiene Lizzie de estos personajes, su vida, etc. Y es una forma de trasladar esta primera persona, ¿no? Al final esta conexión con la audiencia que tú tienes leyendo el libro la puedes hacer a la hora de romper la cuarta pared y directamente comunicarte con el espectador. Creo que eso está muy guay. Yo soy muy fan de estas cosas. Con Persuasión quizás no les salió tan bien porque al final es una historia un poco complicada de adaptar. Pero hay una película, no sé si la has visto, creo que se llama Rosalinda o algo así, que es un personaje de Shakespeare, que la hicieron hace poco. Voy a buscar la película rápidamente. Es de 2020, creo recordar. Rosalina, perdón. 2022. Es la ex de Romeo, así en Romeo y Julieta, así como lo promocionaron. Y hace lo mismo. Es divertida, coge un clásico, lo adapta a los nuevos tiempos y rompe la cuarta pared, lo hace muy cómico, tal. Y a mí me gustó mucho esa película. Yo no sé si a la gente le gustará esa película, pero a mí me encantó. Y claro, luego las comparé y dije, realmente no son tan distintas, pero igual es Persuasión, que como yo he leído el libro y soy más fan, tengo como mucho, la protejo mucho más que Romeo y Julieta, que realmente me da un poco más igual. O sea, como Claro. tengo este fervor por Shakespeare. Entonces, claro, yo pensando, igual las dos estaban bien, igual simplemente soy yo que digo, tengo que dejar ir, ¿sabes? A mí me encanta, yo soy fan, en verdad. Bueno, a veces también influye esto como de cosas que son muy externas, que puede ser, por ejemplo, la elección de una actriz para hacer, por ejemplo, en este caso de Anne Elliot, a lo mejor el hecho de que fuera una actriz tan conocida molesta un poco, porque quizás sí, bueno, yo me anoto Rosalina porque no la conocía, pero a lo mejor funciona en esta otra novela porque, esta otra adaptación porque es quizás algo más desconocido, algo que no hemos visto, un poco como también lo que pasa con, bueno, no tiene nada que ver, pero recuerdo con Hamnet de Maggie O'Farrell, que funcionó muy bien como libro, trayendo un poco la historia de este personaje desconocido de la vida de Shakespeare, que es su esposa justamente. Y creo que también va a ser una película que lo va a petar, pero muy fuerte en el cine, no solamente por los actores, sino que por lo que significa el libro como tal. Entonces, también puede ser un poco eso, quizás como de, mira, a lo mejor no funcionó tanto por ciertas cosas, porque las lectoras hemos sido un poco más puristas en ese sentido, que como dices tú, no queremos soltar esta historia, pero que si las llevamos a otros casos, funcionan perfectamente. Claro, yo creo que es eso, un poco tira y afloja, es ver exactamente hasta qué punto eres tú siendo fan y hasta qué punto es, bueno, igual esta película, si la vemos como película en sí, sin ser una adaptación, igual está bien. Simplemente que como han tocado tu libro favorito, pues ahora tienes, ¿no? Ahora la odias, pero igual como película en sí, sí que funciona. Sí, eso pasa muchísimo y no solo con los clásicos de Jane Austen, sino que con muchísimos otros clásicos que se han adaptado. Bueno, Paula, vamos a dejar el episodio hasta acá. Te doy las gracias, ha sido una conversación muy entretenida. Espero que lo hayas pasado bien. Bueno, eso siempre está bien si quieren seguirme, pero no, sobre todo quiero agradecerte a ti, Angie, por invitarme. Me ha hecho mucha ilusión. Hablar de Jane Austen a mí me encanta, siempre bien, y hablar de las adaptaciones también, porque me parece muy interesante cómo sigue viva a día de hoy.
Así que gracias por invitarme. Cualquier otra vez que quieras hablar de Jane Austen, yo más encantadísima de venir. Y muchísimas gracias. Y bueno, también gracias a todos ustedes por escuchar Vaya Lady Podcast, el podcast, como digo, donde los clásicos no envejecen y solo se transforman. Los invito a que sigan a Dear Classics y también, bueno, mi cuenta personal en Instagram, donde subimos también información sobre las lecturas de Jane Austen. Sigan escuchando y comentándonos también sobre sus opiniones de las adaptaciones cinematográficas, en este caso, en los comentarios. Nos vemos en un próximo episodio y nuevamente muchas gracias, Paula, por estar acá. Adiós. Chao. Bye.